y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Neuquén fortalece su flota para la gestión turística y ambiental con la entrega de 14 vehículos nuevos que serán utilizados por diferentes áreas del Ministerio de Turismo. El gobernador Rolando Figueroa firmó el inicio de la obra de una nueva escuela primaria para Cenillosa, en la que se invertirán casi $4 millones. Casi $4 millones enfocado en una escuela primaria, en una localidad que está creciendo, por eso creemos que es importante otorgar este tipo de soluciones. Y creemos que esta obra nueva, de por sí, es un reconocimiento a la comunidad de Cenillosa, que la estaba necesitando, y acá estamos cumpliendo lo que dijimos que íbamos a hacer en un menor tiempo del cual lo habíamos dicho. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buen día, Neuquén y Río Negro y Neuquén. ¿Cómo está toda la Norpatagonia? Bienvenidos a Neuquén.ar. Este es el mejor compacto de la política neuquina. Nosotros nos tomamos cada sábado a la mañana para repasar lo que ocurre justamente en ese ámbito, que incluye, por supuesto, también lo nacional, incluye todas las variables que van afectando de una u otra manera a la región. También hablamos de economía y nos ayudamos con nuestros entrevistados, columnistas y especialistas a entender el panorama o tratar de interpretarlo. Son las 9:07. Hoy es sábado 9 de noviembre con este 2024 que ya se nos va y comenzamos a tener esa sensación tan típica de fin de año de que el año se pasó rápido. Todos los años uno termina diciendo ya se fue el año, ya estamos cambiando. Bueno, sí, un año que por lo menos como tantos otros nos deja la sensación de haber pasado en forma muy acelerada. Es el primer año de Javier Milei en el gobierno, es el primer año de Rolando Figueroa en el gobierno. Eso desde el punto de vista político, y van a empezar por supuesto, los balances también en la materia antes de que entremos en el clima de las fiestas y por supuesto en enero. Bueno, dicho esto, en Neuquén hay 18 grados centígrados, la humedad es de 48%, la presión de 977 hectopascales, el viento del sudoeste a 3 kilómetros por hora. Bienvenido a todo el equipo. En la producción está, como siempre, Paula Ponce. En la dirección de cámaras, Diego Medina y Pablo Cantón. Y en la operación, perdón, dije producción Paula Ponce, la presenté, sí. Bueno, y en la operación técnica Malena Arias. Aquí está la coordinadora general de la empresa. Bienvenida, buen día. ¿Cómo le va, Alejandra Díaz? ¿Quiere que le tire más flores? Bueno, la gran Alejandra Díaz, coordinadora general de Prima Multimedios, nos honra con su visita aquí al programa. Bueno, pasó de todo esta semana, así que vamos al compacto de la semana. Lo que la semana nos dejó lo resume Santiago Montórfano en el editorial de Neuquén.ar. Bueno, hay de todo en la agenda. Si uno la quisiera compactar, tendría que hablar de, por ejemplo, la intención del gobierno nacional de pagarle a las provincias y a los municipios con bienes del Estado las deudas, los pasivos que tiene. Neuquén allí tiene probablemente una oportunidad. Hay una discusión en torno al Parque Jaime de Nevares y la ex U9 porque no se hicieron los papeles como corresponde, y hoy el Estado Nacional pone a la venta esas tierras, aparentemente de palabra y a través de algunas gestiones tanto de la Intendencia de Gaido como el diputado nacional Osvaldo Yancafilo y del gobierno de la provincia de Figueroa. Se logró que el gobierno nacional, eh, finalmente relativice esa posibilidad de vender el Jaime de Nevares y la U9, pero lo que hay que hacer es poner los papeles al día. Salvo ese caso polémico, porque ya al Parque Jaime de Nevares todos le hemos tomado el gustito, nos hemos encariñado, la gestión de Gaido le ha dado vida, eso también hay que decirlo, a través de las ferias, de los emprendedores y de los eventos públicos. Entonces es un tema singular.
Pero además de eso, el Estado nacional, el gobierno de Milei dice, yo les voy a pagar a las provincias y a los municipios los pasivos a través de inmuebles y a través de rutas. Bueno, esa es una mesa interesante para sentarse. El gobierno neuquino se va a sentar, evidentemente, ya hay algunas conversaciones incluso con el gobierno nacional para justamente ver cómo podemos cobrarle al Estado Nacional todo lo que nos debe, entre otras cosas, en regalías hidroeléctricas, a través de algunos activos que nos ayuden, que nos beneficien, que nos beneficien. Es decir, propiedades serían del Estado Nacional que están en el territorio de la provincia. Además vino una delegación de la República China, estuvieron reunidos con el gobierno de Rolando Figueroa, con distintos referentes en distintos encuentros, con ministros por supuesto también, como el caso de Medele o el caso de Rubén Echeverri, de energía y de infraestructura respectivamente, y se abre la posibilidad de que China también empiece a desembarcar con algunas inversiones en la provincia, por supuesto a todas luces. Esto es una buena noticia que está allí a fuego lento. Por supuesto, estos procesos no son inmediatos, pero ese interés que demostró la Embajada China en la provincia, por supuesto, es otra de las buenas noticias. El ruido vino por el lado de la legislatura. En la legislatura de Neuquén se está discutiendo el presupuesto 2025. Esto incluye el presupuesto del Ejecutivo, el presupuesto del Poder Judicial y el presupuesto del propio Poder Legislativo. Allí es donde tuvimos tal vez la parte ruidosa de la semana, porque en medio del debate por la discusión del presupuesto legislativo, dos diputados, principalmente Guillermo Monzani y Claudio Domínguez, propusieron rescatar un fondo de la legislatura y hacer una suerte de fondo anticíclico propio de la legislatura para que en algún desfasaje de la economía que tiene que ver con las variables nacionales, que tiene que ver con variables macroeconómicas que no siempre, o mejor dicho, que nunca manejamos desde la provincia, bueno, en un desfasaje como ese podría la legislatura salvar su situación desde un fondo anticíclico. Bueno, esto hizo enojar particularmente a la vicegobernadora porque se enteró en la sesión de este pedido de modificación del dinero que ella misma administra. Veremos cómo termina ese capítulo, pero lo cierto es que a mí más que esa discusión de cómo tiene que gestionarse o a través de qué fondo o con qué nivel de discrecionalidad el presupuesto legislativo, a mí me hace más ruido que tengamos un presupuesto de 56 mil millones de pesos para el Poder Legislativo. Cuando uno hace cuentas, cuando uno intenta interpretar ese número y se va a un esquema tal vez de aritmética básica, uno se da cuenta que cada diputado nos cuesta por año 1.600 millones de pesos a los neuquinos. Alguno debilitará mi argumento diciendo, bueno, no, la legislatura no solo sanciona leyes, no solo modifica leyes o deroga leyes, también tiene una actividad institucional necesaria, también, también representa a la provincia en muchos, en distintas relaciones institucionales, como el Parlamento Patagónico, como las relaciones con otros países, con otras legislaturas, otros poderes legislativos. También hace acciones para la comunidad, tiene cierta demanda atendida allí de la comunidad, pero lo cierto es que el número no deja de ser demasiado elevado, 1.600 millones, es decir, el presupuesto legislativo dividido crudamente, por supuesto, y en aritmética básica con los 35 diputados y diputadas que toman decisiones allí. Y además hay que decir que la legislatura es una institución que funciona 9 meses al año, 9, 10 meses al año. Vamos a conceder algunos días allí para redondear, porque tienen recesos desde diciembre hasta marzo, que el gobernador da el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias. Alguien me dirá, bueno, los diputados no es que porque esté de receso la institución no trabajan, siguen trabajando por la provincia. Yo creo que eso es mentira. Yo creo que el 95% de los diputados y diputadas se toman el receso como verdaderos periodos vacacionales, salvo la presencia institucional en algún acto o salvo alguna reunión que tiene que ver generalmente más con la política
entendida como pelea por el poder y con sus propias situaciones políticas, que en cuestiones de gestión o de legislación. Bueno, 56 mil millones de pesos del presupuesto anual de la legislatura, yo creo que es un exceso. Tiene que ver, yo creo, también con una costumbre, una mala costumbre que se ha adquirido desde el Poder Legislativo en todos lados, no solo aquí, que es que los titulares de la legislatura se abren como una suerte de sucursal ejecutiva en la casa que administran y empiezan a llamarle, por ejemplo, relaciones institucionales, empiezan a llamarle relaciones con la comunidad, bajo alguna de esas denominaciones que hacen cosas que le corresponden al Ejecutivo. ¿Y por qué? Y bueno, porque hacen política. ¿Por qué? Porque se están posicionando para más adelante quién sabe qué rol o qué proceso electoral. Y esto encarece mucho generalmente el trabajo legislativo porque no debería la legislatura, la verdad, hacer cosas que le corresponden al Ejecutivo. Es decir, la política pública que llega a la ciudadanía en términos concretos, las hacen los poderes ejecutivos o deberían hacerlas. La legislatura tiene que ver con un trabajo intelectual de derogación de leyes, de aprobación de leyes, de modificación de leyes y de normas que rigen nuestra sociedad. Entonces me parece que ya el número de la legislatura, para empezar a hablar, es extremadamente elevado cuando uno revisa la naturaleza de los poderes del Estado. Y esto que sucede, y que encarece tanto el trabajo legislativo, que es esta intención permanente de quienes están al frente de los legislativos de tener alguna llegada a la comunidad más allá del trabajo esencial de la casa, de la casa legislativa, es lo que se ha tomado como costumbre, lamentablemente, en términos generales me refiero, en todos los poderes legislativos, y que nos encarece el número a la hora de dividir presupuesto por diputados. Alguno me dirá, bueno, ahí también están los sueldos de los empleados legislativos. Sí, es cierto, pero toda la estructura legislativa, incluso el trabajo de los empleados permanentes, debería estar pensado y administrado en torno a que los 35 diputados finalmente sancionen leyes o las deroguen o las modifiquen. Es decir, es un argumento, si se quiere, para mí poco válido o inválido, esto de querer meter a los empleados de la Casa Legislativa para justificar el presupuesto. Dicho sea de paso, los diputados han tenido en su momento la delicadeza de atar sus sueldos a los aumentos de ANEL, esto es, a los aumentos de los empleados legislativos, para que el autoaumento que se propinan los diputados no suene tan antipático o en todo caso permita hacerse con la excusa de que en realidad es un aumento para los empleados. Ahí hay algo que hay que hacer, que es desenganchar el sueldo de los empleados de la legislatura con respecto a los ingresos de los diputados, que por cierto son bastante elevados. Pero más allá de esto, más allá de la discusión puntual, lo que me parece que hay que entender es que esta idea que se hacen algunos dirigentes de que cuando los votan para un cargo lo que le están transfiriendo es la propiedad del recurso público, es una idea de la vieja política con la que hay que terminar. Cuando nosotros votamos, delegamos facultades. ¿Para qué? Para administrar el recurso público, no para apropiárselo. No son los recursos públicos una forma de financiar partidos, de financiar campañas o de financiar figuras políticas determinadas. Los recursos públicos deberían llegar a la ciudadanía a través justamente de las distintas políticas que hacen los estados. Esta es la confusión, me parece a mí, que más engrosa los presupuestos en términos generales. Cuando el Estado se dedica a hacer política y no a hacer gestión pública. ¿Cuál es la diferencia? Que hacer política es financiar la carrera por el poder de un partido o de determinadas personas, y hacer gestión pública es tomar decisiones e invertir el dinero en la ciudadanía sin pensar y sin especular con la pelea por el poder. Esa confusión Estado-partido ha existido mucho en todos lados. Aquí en Neuquén también ha existido durante muchos años y ya se ha hablado mucho de ello, pero creo que es el tema fundamental y de fondo que hay que discutir en este tema puntual que traemos hoy al aire, que es la discusión por el presupuesto legislativo aquí en Neuquén. Pero creo que conceptualmente lo que hay que terminar de
de discutir es esta confusión Estado y partido. Los recursos son para gestionar políticas públicas para la ciudadanía, no para financiar expectativas políticas de nadie. Si quieren hacer política, tienen que hacerlo con fondos propios, como lo tenemos que hacer cualquier ciudadano o ciudadana que quiera aventurarse o que quiera meterse en alguna carrera electoral. Esto es importante, no solo porque en términos numéricos los neuquinos estamos pagando una legislatura demasiado cara, sino también porque finalmente este tipo de conductas o este tipo de políticas que confunden los fondos públicos con posibilidades privadas, son las que terminan tergiversando la imagen de la política y también el rol del Estado, porque el Estado termina comiéndose a sí mismo, termina transformándose en cajas que existen para financiarse a sí mismos, en la lógica de la política, del clientelismo, de todas esas prácticas, y termina devolviendo una imagen que después la sociedad castiga en las urnas. Entonces, y acá vuelvo a algo que ya hemos dicho, cuando la ciudadanía va y vota masivamente a la derecha, por ejemplo a Javier Milei, cuando la ciudadanía va y vota los discursos antiestatistas, que van al extremo de decir que el Estado no sirve para nada, que el Estado tiene que ser una unidad mínima, que no intervenga en los procesos privados, que son los que en definitiva darían el desarrollo. Cuando viene un presidente a desguazar el Estado, como ya lo ha hecho el liberalismo en los 90 en Latinoamérica y como lo está haciendo en países como la Argentina hoy, no hay que buscar la culpa ni en la derecha, ni en la dirigencia de derecha, ni en la sociedad porque se equivocó, porque votó mal. Lo que hay que hacer es buscar la culpa en la autocrítica de la política tradicional y darse cuenta que cuando empiezan a utilizar el Estado en términos de financiar políticamente la carrera de una u otra persona, de uno u otro partido, terminan en un estado desfasado, desfinanciado, injusto, y esto es percibido por la ciudadanía. No le queda a la derecha privatista más que venir con la pelota picando en el área sin arquero y decir, señores, el Estado no sirve para nada. Entonces, yo creo que detrás de toda esta discusión puntual, singular, coyuntural que hay en el recinto legislativo de Neuquén, hay que buscar también este tipo de preguntas. ¿El Estado se está financiando para la ciudadanía o se está financiando a sí mismo? ¿O solo sirve para el bienestar de quienes están adentro del Estado, tanto dirigentes como trabajadores del sector público? Bueno, esta es una pregunta que hay que resolver y que hay que empezar a emprolijar, porque cuando viene un presidente como Milei, disruptivo, mal hablado, si quieren hasta agresivo, y dice, eso es una casta de políticos que solo quieren el Estado para sí mismos, le está diciendo a la ciudadanía o está poniendo en palabras algo que la ciudadanía ya siente, ya percibe, ya detecta cuando observa discusiones como las que se dieron el otro día, en las cuales una casa que gasta 56.000 millones de pesos al año, 1.600 millones de pesos por diputado para funcionar, eh, se pierde en una discusión como la que existió el otro día en la legislatura sobre cuál era la naturaleza del fondo anticíclico que querían generar allí. Me parece que hay que tener cuidado con estas cosas porque creo que hay un clima de época en el cual la vieja política empieza a ser observada con mucha nitidez por la ciudadanía y este tipo de cuestiones y este tipo de discusiones donde vuelan 1.000 millones para acá, 1.000 millones para allá y la gente lo mira como diciendo ¿y por qué alguna vez esos millones no vuelan para el lado de la ciudadanía, para el lado de las necesidades concretas de la gente? Me parece que quien no dé ese paso en términos políticos, quien no interprete ese clima de época, le va a estar pifiando y va a quedar asociado a la vieja política del el dirigente político utilizando el financiamiento público para su propia carrera política y no para devolverlo como corresponde en políticas eficientes para el bienestar de la ciudadanía. Esto es Neuquén.ar, esto arranca así. Vamos con más. Neuquén.ar. Desde lejos se las ve
sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo duro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Bajo el puente hay un rumor y un humo de poleo perfuma el aire y el cielo. La pava bulle feliz y a la espera de unos mates interrumpen su trajín. La pava bulle feliz y a la espera de unos mates interrumpen su trajín. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del Río Chico hasta la Zamba, donde vivimos los dos. Desde Nieva a Cuyaya, la fila de mujeres que van al río se agranda. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Cuando cierra la oración, con sus guaguas dormidas entre los brazos regresan. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del Río Chico hasta la Zamba, donde vivimos los dos. Piensa en mí cuando veas las montañas y el sinfín, en el verde de los árboles que van dibujando los paisajes de tu andar. Llévame en tus pasos y en tus manos sin temor, como el río lleva un canto, una oración, dibujando los paisajes de tu andar. Y así pasarán tantas cosas, tanto amar. Y así viajarán los mensajes en el mar. En el mar. Pienso en ti, en las nubes y tormenta por ahí, en los cielos que se encienden al cantar, van nombrando los paisajes de tu andar. Y así pasarán tantas cosas, tanto más. Y así viajarán los mensajes
y así viajarán los mensajes y así pasarán tantas cosas, tanto amar y así viajarán los mensajes en el mar y así pasarán tantas cosas, tanto amar y así viajarán los mensajes en el mar y así pasarán tantas cosas, tanto amar y así viajarán los mensajes en el mar, en el mar. Vamos con más. Neuquén.ar,